Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Arrancamos, ¿sí? Sí. ¿Les parece? Si tienen Sí. alguna duda, alguna consulta. Había alguien que estaba preguntando, no sé si ya antes habían hecho la admisión o qué. Si hay alguien que tenga alguna duda a qué materia le corresponde o más o menos le puede llegar a tomar, me dicen. Si no quieren salir por el micrófono, pueden hacerlo por el chat. Si no, me mandan un mensaje personal o en el grupo y yo les respondo. No tengo drama. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tenés dudas con humanos? No entiendo tu pregunta de humanos. Poneme la pregunta, lo que me querés preguntar, ponémelo. Ah, está en constitucional, no leí todo, por eso, te estaba leyendo. Bueno, vamos por partes. A ver. Sí, en humanos van a tomarles humanos si no tienen constitucional aprobado. Entonces, cuando les va a dar el examen, les va a hacer una pregunta. Si tenés humanos aprobados, contesta esta pregunta. Si tenés constitucional aprobados, contesta esta pregunta, estas preguntas. Es como que va redirigido y la facultad no va a hacer un examen por cada uno de ustedes, sino la facultad va a hacer un examen y ustedes van a optar por cuál contestar, ¿sí? El cuatrimestre pasado a una persona que no tenía civil le dijeron que tenía que rendir civil, así que se preparó con civil, que no entendía nada, pero bueno, no tenía muchas materias y creo que al final él decidió hacer la carta, me parece, no estoy segura. Creo que tenía una sola materia y había cursado civil y no la había aprobado y le exigían civil, por lo tanto, él decidió hacer la carta y empezar la facultad otra vez, la carrera otra vez. Bueno, entonces si vos no tenés constitucional, te van a hacer una serie de preguntas, pero en base al mismo caso que tomaron en el cuatrimestre pasado, en humanos va a ser lo mismo, porque si bien todos sabemos que constitucional es una de las materias más importantes, humanos y teoría del Estado van de la mano, entonces es como que se llevan. Yo las clases las trato de llevar. Cuando hablemos de constitucional vamos a hablar de derechos humanos, ¿sí? Y vamos a responder las preguntas también, las supuestas preguntas que nos pueden llegar a tomar. No sabemos si van a hacer el mismo examen. Y, bueno, voy a contestarle. Mira, no tengo a mano el examen que toman, es un caso en constitucional y te preguntan, por ejemplo, en humanos, te van a preguntar el tema respecto, en base a tratados, creo que preguntaban, no la tengo acá. La busco y te respondo, ¿sí? Pero va unido, no es difícil, no es difícil y tampoco es que tengan que leer todo lo que es humano, sino en base a ciertos puntos que vamos a ir. Mañana recuerden que es la clase de
Teoría General del Derecho, me parece. Y me parece que también la de Civil. Por favor, los que puedan ir, vayan, porque eso nos ayuda a nosotros a poder hacerle, a ver dónde orientan el examen. Si lo van a orientar en el caso de Civil, si lo orientan a capacidad, va a ser igual al mismo examen del cuatrimestre pasado. Ahora, si se modifica, pueden ser que modifiquen, ¿sí? Bueno, ahora, dice Anderson, Rodrigo. Sí, Alfonso, es entre el 16 o el 17. No es en la facu, ojo, es virtual. Esperen que estoy perdiendo la pregunta de Anderson. Rodrigo, ¿qué materias tenés? Yo todavía tengo la duda de si mi parcial es la extenso en las materias nada más que tengo aprobadas. Yo quiero saber qué materias tenés, Rodrigo. Pasame qué materias tenés aprobadas y yo te voy a responder. Suelen tomar 3 materias nada más. No les van a tomar todas, ¿sí? Porque sería extensísimo. Entonces son 2 horas y cada pregunta ustedes la van a tener que analizar un poquito. Si bien a simple vista vamos a decir, ay, sí, este es fácil, 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 pero por eso yo les digo que las relean, ¿sí? Bueno. No es presencial, son virtuales y bueno, les voy aclarando que la situación viene complicada. No sé si Mauro nos puede informar o Javi, si estuvieron en la asamblea. Hoy hubo una asamblea en la facultad, creo que estuvo el decano, corríjanme si alguno fue y no sabe, pero a mí me llegó una notificación respecto que iban a estar, por orden jerárquico, iban a estar todos, graduados, alumnos, docentes, no docentes, iban a tomar, a ver qué decisión se iba a tomar respecto a los puntos a seguir de ahora en más, ¿no? Porque saben que la universidad y la facultad en sí está en lucha. Entonces, creo que el 17 de octubre va a estar cerrada la facultad. Por eso les digo, hay que chequear. Por favor, manden. Perfecto, mira, ahí está, nos está enviando una información. Manden un mensaje, un mail a registro de alumnos, o no sé, hay alguien que ustedes se mandan mail con una persona que tiene el tema de readmisión. Después, si quieren, pasamos el mail, no me acuerdo, el muchacho se llama Juan, creo, ¿no? Sala, algo así. Bueno, él contesta todo lo que es de readmisión. Y a ver si la clase, como es virtual, es casi seguro que la van a dar, pero por las dudas, por si se llegara estén atentos, a si se llegara a pasar para otro día, ¿sí? Y bueno, y veremos qué va a pasar, porque ustedes sigan preparándose, pero la situación es muy compleja y esperemos que podamos continuar con el cuatrimestre, ¿sí? Porque es complejo, es muy complejo el asunto, ¿sí? Bueno, listo. Cuestiones administrativas, ya está. Si quieren me preguntan algo más. Si tienen alguna pregunta me dicen. Porque si no ya empiezo. ¿Empiezo? Sí, María. ¿Querías hacer una pregunta, María? No. Bueno, buenísimo. Perfecto. Tenés el micrófono abierto, ojo. Perdón. No, está bien por las dudas. Bueno, voy a empezar con el tema que habíamos empezado la otra clase, pero lo dejamos ahí en el medio, así que es muy importante. Por eso les digo que si ustedes el día de la clase de civil les va a dar todo esto,
bueno, es positivo porque van a tomar las preguntas que nosotros ya tenemos, más o menos orientadas en ese tema, ¿sí? Que es capacidad, y que es algo que se modificó en el código, es algo muy nuevo en el código, y es como que la facultad les está diciendo, bueno, te tomo este tema porque no te quiero matar con nulidades, que también se modificó un poquito, pero no todas. Pero bueno, entonces vamos a partir de este tema, porque son preguntas que les van a tomar, así que va dirigido a esto, ¿sí? Otra cosa que les quiero decir es que si ustedes después, si van a la clase esa, me dicen, sí, Elsa, vimos lo que es la capacidad, la persona, el incapaz de derecho, el incapaz de hecho o de ejercicio, bueno, entonces ya ahí nosotros vamos a decir, bueno, van a tomar el mismo examen o parecido, orientado a ese tema. Ellos hacen esas clases de ayuda para orientarlos en el tema en que van a tomar, ¿sí? Bueno, vamos. La capacidad. La capacidad es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes, ¿sí? Jurídicos. Y por otro lado, para ejercer por sí mismos los derechos o el cumplimiento de los deberes. Tenemos la capacidad de derecho, que está en el artículo 22 del Código Civil, que dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. ¿Qué significa esto? Todos tenemos capacidad desde que estamos desde la concepción, nosotros ya tenemos derechos, ¿sí? Entonces todos no somos el bebé dentro de la panza de la madre, no va a ser un capaz, ¿no es cierto? Va a tener que actuar a través de quién, de sus representantes legales. Ahora lo vamos a ver a eso. Pero todos tenemos capacidad, ¿sí? Todos tenemos capacidad para ejercer esos derechos y deberes. ¿Ok? Bueno. Después tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa esto? O de hecho, como se llamaba antes, ¿qué significa esto? Es el ejercicio de esa capacidad de derecho. ¿Sí? Bueno. Los tipos de capacidad. Hay dos tipos de capacidad, que está la capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de un derecho o un deber jurídico, también se la denomina capacidad de goce. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples o de simples actos o actos jurídicos determinados. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí misma sus derechos o el cumplimiento de sus deberes, es la denominada capacidad de hecho en el Código Civil Viejo. Y estas capacidades tienen limitaciones que se denominan incapacidades, que es a donde nosotros vamos a ir y es a donde la ley nos pone, nos dice, bueno, estos son los requisitos, ¿no es cierto? O incapacidad de ejercicio. La ley va a hacer referencia más que nada a las incapacidades de ejercicio, ¿sí? O sea, el código y todo lo que es el ordenamiento jurídico va a apuntar a lo que es la incapacidad de ejercicio. Bueno, entonces, empezamos por la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Es decir, que se presume que toda capacidad, todos somos capaces de derecho, ¿no es cierto? Y tenemos que probar que somos incapaces o que tenemos una incapacidad, ¿sí? Bueno. Vamos con la incapacidad de derecho. Se habla de la incapacidad de derecho cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un derecho. Es decir, la ley te está diciendo taxativamente en un artículo quiénes no pueden ser capaces de derecho, ¿sí? Las personas humanas son capaces de derecho y solo dejan de serlo cuando la ley se los prohíbe. La incapacidad de derecho está fundada en razones morales, pues la prohibición recae sobre actos que de realizarse serían contrarios a la moral. Por ejemplo, hay un artículo que es el 1002 que prohíbe a los funcionarios públicos contratar el interés propio respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han sido encargados. O sea, que la capacidad de derecho siempre me la va a designar una ley, va a ser taxativa, va a estar
enumerada, va a estar en un artículo, en una ley, no va a decir quiénes son los incapaces de derecho. Y se refiere más que nada a inhabilidades, ¿sí? Ahora las vamos a ver. En virtud de este fundamento, cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la ley considera nulo dicho acto, es decir, que acarrea esta incapacidad de derecho un acto nulo, una nulidad, ¿sí? Bueno, o sea, si quien no tiene permitido contratar o vender o lo que sea, y lo hace dentro de esa inhabilidad, de esa incapacidad, ese acto, ese contrato se cae por nulo, ¿sí? Bueno. La incapacidad de derecho no puede ser salvada por medio de un representante. La incapacidad de derecho nunca es absoluta y siempre es relativa. Esto significa que la prohibición de ser titular de un derecho estará siempre referida a un derecho determinado, pero nunca a todos los derechos. Si alguien careciera totalmente de la capacidad para ser titular de derechos, no sería persona, sería un esclavo o un muerto civil, y ello no se admite en el derecho moderno. Es decir, que lo que me está diciendo es que son inhabilidades más que nada, taxativas, dadas por ley, en las cuales el efecto de esa relación jurídica que transgredió va a ser una nulidad, el acto es nulo, ¿sí? No es absoluto, ¿por qué? Porque es relativa, pero ¿por qué es relativa? Porque yo puedo dejar ese cargo, estamos hablando de un funcionario público, y puedo dejar ese cargo. Si yo dejo ese cargo, vuelvo a ser una persona común y corriente sin incapacidad de derecho, ¿sí? Ahora, yo voy a pasar los ejemplos ahora, para que lo puedan comprender bien. Y otra de las cuestiones que hablaba, que no se puede subsanar. Ustedes saben que hay nulidades que se pueden subsanar. Por ejemplo, si un menor de edad realiza un contrato de una compraventa de un inmueble, no puede. ¿Por qué? Porque es menor de edad, que eso lo vamos a ver ahora, y lo tiene que hacer por quien se subsana esa nulidad, como por la firma de los representantes legales. Entonces, se subsana ese error y no cae en nulidad, ¿sí? Se continúa con el acto jurídico. Ahora, en este caso, no se puede subsanar, ¿sí? Porque es una inhabilidad, una incapacidad dada por ley. Ok, entonces, o sea, la excepcionalidad de la incapacidad de derecho, los casos de incapacidad de derecho son excepcionales, están establecidos específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente. Esto significa dos cosas: que no se los puede extender por analogía a casos no previstos, y que en caso de duda, si la persona es capaz o incapaz, debe estarse siempre a favor de la capacidad, se presume, ¿sí? La incapacidad de derecho del Código Civil no me interesa, incapacidad de derecho del marco del Código Civil y Comercial sí. Por ejemplo, habla el 1002 de inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. B, los jueces, funcionarios auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. O sea, un juez que embarga un bien y después hace uso, provecho o vende ese bien embargado, no puede, ese acto jurídico cae, ¿sí? Porque está dentro de una incapacidad. Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Ustedes saben que hay dos regímenes, que uno es por separación de bienes y el otro es la comunidad conyugal. Entonces, si están en régimen de comunidad, los cónyuges también tienen incapacidad de derecho. Las albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de los testamentarios que estén a su cargo. O sea, es taxativo, está en el 1002, y esas son las inhabilidades de derecho, incapacidades de derecho,
que nos da la ley, nos otorga la ley. A mí no me interesa este tipo de incapacidad y no las van a tomar, ¿sí? Se va más al hecho de la incapacidad de ejercicio. Y ahora vamos ahí. El concepto de la incapacidad de ejercicio es la capacidad de ejercicio, es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos. En ciertos casos, la ley limita esa incapacidad de hecho de ejercicio, con el fin de proteger al incapaz. Siempre tengan presente que se trata de proteger al incapaz, ¿sí? Y no le permite ejercer por sí mismo sus derechos, solo le permite actuar por medio de su representante legal, que puede ser su padre, tutor, curador, etc. Por ejemplo, un menor es propietario de una casa y la ley, en razón de su minoridad causal de incapacidad de ejercicio, y con el fin de protegerlo, no le permite ejercer por sí mismo el derecho de propiedad sobre ella, es decir, no le permite venderla, donarla, alquilarla, etc. Solo lo podrá hacer por medio de su representante legal. Entienden la diferencia, ¿no?, de la incapacidad de ejercicio y la incapacidad de derecho. Una está otorgada por la ley y la otra, la ley misma te da un límite, te limita, pone límites a ese ejercicio, ¿sí? ¿Por qué pone límites la ley o el código en sí? Porque se considera que no hay una incapacidad para ejercer. Y por ejemplo, un menor de edad no tiene la madurez de edad que se dice, ¿no? Para hacer ese tipo de contratos. Si bien puede hacer ciertos contratos, como por ejemplo ir y comprar un chicle al kiosco, es un contrato de compraventa. Entonces, nosotros, eso se permite, ¿no? O viajar en colectivo también es un contrato. Entonces, esas cosas se permiten. Pero cuando ya tenemos que hacer, por ejemplo, cuando ya se complican más las cosas, vender una propiedad, que el menor es el titular de ese bien, porque es el dueño, pero tiene que actuar bajo la representación de sus padres. En caso de no tenerlos, tutores, curadores y siempre con el aval del juez, ¿no? Ahí vamos a ir ahora. Bueno. Incapacidad de ejercicio en el nuevo Código Civil y Comercial está en el artículo 24. Suprimió la distinción entre incapacidad de ejercicio absoluta e incapacidad de ejercicio relativa. Eso es una diferencia que trae este código. Y en el artículo 24 nos dice que son incapaces de ejercicio las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección, bueno, nos remite a una sección del código. La persona declarada incapaz, y a esto tengan mucha consideración, que es el punto C, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. Ok. Vamos a empezar por la persona por nacer. Son las personas que aún no han nacido y cuya situación va desde la concepción hasta el parto. Son personas y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición, a que nazcan con vida. Si se nace con vida, aunque fuera un instante, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió, ¿sí? Esto está en el 21. Y pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo la condición. Las personas por nacer pueden adquirir derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos. Esta incapacidad se suple mediante una representación legal, representación que recae sobre sus padres. Bueno, en el Código de Vélez decía que podían adquirir por donación o herencia bienes, pero la doctrina y la jurisprudencia amplió el criterio, aceptando que pudieran adquirir bienes por medio de legados, alimentos, cargos, impuestos a terceros, indemnizaciones a raíz de daños contra ellos o sus parientes, acciones de Estado, seguro, etc. O sea que amplió el panorama. Y después, bueno,
Y acá vamos a una subclasificación de qué son los menores de edad, ¿sí? Que son incapaces. Primero tenemos a la persona por nacer y ahora vamos por los menores de edad. Bueno, el código de Vélez era menor de edad hasta los 22 años en su momento, después hasta los 21. Y por último, con la nueva ley, se es menor de edad hasta los 18 años. Antes se distinguía entre menores impúberes, que tenían incapacidad absoluta, y los menores adultos de 14 a 18, con incapacidad relativa. Bueno, esto de lo de Vélez no nos interesa. María, tenés el micrófono abierto por las dudas. ¿Cómo se hace esto? A ver. Tenés un microfonito, tenés que mutearte, apretá en el microfonito y te cierra el micrófono. Valga la redundancia. Cuando lo cruza. Bueno, después tenemos los menores de edad en el nuevo Código Civil y Comercial, que esto es lo que nos interesa. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años, está en el artículo 25, y es incapaz de ejercicio si no tiene la edad y madurez suficiente para realizar los actos que el Código autoriza. El menor actúa por medio de sus representantes legales, ¿sí? Y acá hace una subclasificación y los divide en adolescentes. Presten atención, pues esto lo va a dar en la clase la doctora. Adolescente es el menor que cumplió los 13 años, ¿sí? Es decir, que se es adolescente desde los 13 a los 18. Bueno, después habla del 26, que no me interesa. Acá. Esto es nuevo, esta subclasificación. ¿Por qué? Porque sigue las ideas de la Convención del Derecho del Niño, Niñas y Adolescente. ¿Por qué? Si ustedes saben, en las otras clases también lo expliqué, con la reforma del Código de la Constitución en el 94 se incorporan los tratados internacionales con jerarquía y supremacía constitucional en el 75, inciso 22, en donde nosotros todas esas normas que tenemos que complementarla y las tenemos que incluir en nuestro derecho interno. Por eso era necesario el cambio del código y por eso el código hace esta subclasificación y por eso les digo que es un tema importante porque es algo nuevo en lo que es civil, ¿sí? Bueno, nuevo para el momento porque esto ya es un montón. El nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo las ideas de la Convención del Derecho del Niño y otras normas internacionales, estableció un sistema de adquisición de la capacidad de ejercicio en forma gradual y flexible, que toma en cuenta la edad y grado de madurez. Chequeen siempre esta frase, ténganla presente, edad y grado de madurez, ¿sí? Del menor. Menores que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente no pueden ejercer por sí mismos sus derechos y solo pueden hacerlo por medio de sus representantes legales, los padres o tutores según el caso. Los menores que cuentan con edad y grado de madurez suficiente podrán ejercer por sí mismos los actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en materia de apellido, puede pedir agregarse el apellido del otro progenitor. En materia de adopción, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder al expediente en el que se tramitó su adopción. Puede demandar a sus progenitores por prestación de alimentos y también por sus propios intereses. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Todo menor tiene derecho a, presten atención a esto porque es muy importante, ser oído en los procesos judiciales que le conciernen, artículo 12 de la Convención, participar en las decisiones sobre su persona. Esto constituye una adecuación normativa a la Convención de los Derechos del Niño. Son numerosos los artículos, sí, José, ya te doy la palabra. Son numerosos los artículos que se incluyen de la Convención y que se readecúan a nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Bueno. Sí, José, a ver. Perdón, no, ¿qué artículo era el derecho del niño que tenía que ser oído en la Constitución? Sí, es el artículo 12 de la Convención.
Ah, 12, de la Convención de Americana. de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Ah, gracias. Es el 12 en donde el juez puede citar al menor para ser oído. Siempre se trata de ver, y ahí en esa entrevista el juez va a determinar si el menor tiene ese grado de madurez según su edad, ¿no es cierto? Y él es el que va a determinar ese gradualismo que se da, o que dice el código, y en realidad la convención, es ese gradualismo, porque hay chicos que tienen un nivel de madurez superior, otros inferior. Entonces el juez va a determinar si ese menor, por ejemplo, nosotros tenemos un caso que la menor está en un hogar, la madre no puede tener acceso a ella, tiene perimetrales, tiene custodia policial, y el juez el otro día hizo la audiencia del artículo 12, en donde la entrevistó a la menor y le preguntó, porque la menor tomó la decisión de que quiere ser adoptada. La menor tiene 12 años de edad, entonces nosotros nos vamos a representación de la madre y ya, bueno, ya sabíamos, porque cuando ya los chicos piden ser adoptados, que es difícil a esa edad encima, ¿cómo le decís a la madre, no? Que tu hija no, es muy complicado. Entonces, la menor, al hablar con el juez, le dijo que ella quiere seguir teniendo relación con la mamá, pero a través de vinculaciones que sean periódicas y que a su vez que sean controladas esas vinculaciones, siempre se hacen con el CIP o con equipos interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Que evalúan si a la nena le hace bien o no, y también para que no sea perjudicial para la madre, por supuesto. Entonces, valora eso el juez en esa entrevista, ¿sí? La suelen dar, la suelen otorgar. Bueno, se me está mandando mensajes. Bueno, acá hablamos, hacemos un pequeño paréntesis, pero es importante y las preguntas del parecer van a ir a esto. La decisión del adolescente en los tratamientos médicos, acá se distingue si se trata de un adolescente que haya cumplido o no los 16 años de edad, acá mete otra subclasificación, ¿no? Bueno, entonces pone adolescente entre los 13 y los 16 años respecto a someterse a tratamientos no invasivos ni que comprometan su salud o provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física, se presume que goza de aptitud para decidir por sí. O sea, se presume. El adolescente entre 13 y 16 años para tratamientos no invasivos. Recalquen eso, no invasivos. A ver, un ejemplo de un tratamiento no invasivo, ¿qué puede ser? Un tatuaje es invasivo, así que no lo va a poder hacer. Un piercing es invasivo, ¿o no? Bueno, no tiene actitud para decidir por sí. O sea, si no es invasivo, no va a necesitar preguntarle a la madre, al padre o no, autorización judicial. Ahora, respecto a someterse a tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o esté en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento, pero con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del menor sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. ¿Sí? Hay un fallo muy conocido que habla respecto a esto. Y adolescente a partir de los 16 años
es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea que para los invasivos, el de 16 no hace falta que pida autorización porque se lo considera ya con un grado de madurez superior, y en cambio de 13 y 16 años, si es no invasivo, tiene que pedir, no pide autorización. Si es invasivo y cuando hay riesgo de integridad en su integridad o la vida, la salud, tiene que tener el consentimiento de sus progenitores, ¿sí? Bueno. Los menores y los pequeños contratos. Los pequeños contratos celebrados cotidianamente por los menores, como por ejemplo comprar cosas en kioscos, almacenes, tiendas, etcétera, adquirir entradas para cines o teatros, celebrar contratos de transporte al viajar y pagar su boleto, son válidos porque se presumen realizados con la conformidad de los progenitores, ¿sí? Y después, el otro ítem que hace es menor de edad con título profesional habilitantes, más que nada son para chicos superdotados, ¿no es cierto? La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Esta es una pregunta que les pueden llegar a hacer, ¿eh? Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión. Ahí va a ir la pregunta. Y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella, ¿sí? Esto está en el artículo 30. Bueno, y acá vamos a uno de otras de las preguntas, que es mayoría de edad y emancipación. Después las preguntas las vamos a contestar todos juntos, ¿sí? Pero bueno, yo les voy diciendo más o menos son los puntos que tienen que tener en cuenta. Mayoría de edad y emancipación. Tanto la mayoría de edad como la emancipación son institutos que permiten que la persona no tenga restringida su capacidad. O sea, se da el paso a su capacidad de hecho, de ejercicio. Mayoría de edad. ¿Cuándo se es mayor de edad? Al cumplir los 18 años. Se es mayor de edad desde la hora 0 del día en que se cumplen los 18 años. ¿Qué efectos produce? La persona pasa a ser plenamente capaz y está habilitada para el ejercicio de todos los actos de la vida civil sin depender de formalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces. Incluso los actos que realice durante el día de su cumpleaños serán realizados con plena capacidad y perfectamente válidos. ¿Hay que llenar alguna formalidad? No. La plena capacidad se adquiere de pleno derecho, es decir, automáticamente sin llegar a ninguna formalidad. Para realizar cualquier acto le bastará con acreditar su edad, para acreditar su edad. Bueno, acá se destaca esto, que si bien se es mayor de edad a los 18 años, la ley 26774 del 2012 dice que a partir de los 16 años se puede votar. Y creo que el registro también, ¿no? Tiene con consentimiento del padre o como una garantía del padre a partir de los 16, 17 años, en algunas localidades o provincias, no me acuerdo, y se podía manejar, me parece. Se podía sacar el registro y después lo tienes que sacar otra vez a los 18 años. Emancipación por matrimonio. La emancipación es la institución en virtud de la cual los menores pueden adquirir plena capacidad aún antes de llegar a la mayoría de edad. La emancipación por matrimonio se produce cuando el menor de edad se casa, contrae matrimonio. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad, dado que la edad legal para contraer matrimonio es a partir de los 18 años. Para poder casarse antes de esa edad, el menor necesita autorización de sus representantes legales o del juez. Si tiene menos de 16 años, necesita autorización judicial. O sea, menos de 18 necesita la autorización de los padres o del juez en caso de que los padres se nieguen, ¿sí? Eso pasa. En caso de que los padres se nieguen, el juez es quien va a suplantar esa representación, ¿sí? Bueno, ahora, si tiene más de 16 años, si tiene menos de 16 años, necesita autorización judicial sí o sí. Aparte del padre, necesita la autorización judicial. Y si tiene más de 16 años, le basta con la autorización de sus representantes legales. A falta de esta, puede pedir autorización judicial, es la que le explicaba recién.
Si logra casarse sin autorización, igual la emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe. O sea, me caso y no pido autorización a mis padres ni al juez, y mi cónyuge no sabe nada, a mí me la van a quitar a esa emancipación, pero en cambio a ella, que es de buena fe, no. ¿Sí? Al emanciparse, el menor deja de estar bajo la responsabilidad parental de los padres o bajo la patria potestad, como se llamaba antes, y pasa a gozar de plena capacidad de ejercicio. Puede administrar y disponer de sus bienes, celebrar contratos y actos jurídicos en general, pero con las limitaciones previstas en este código, que establece qué actos no puede realizar, que están en el 28, y qué actos requieren autorización. ¿Sí? Dice, la emancipación es irrevocable, la nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, o sea, si el matrimonio es nulo, la emancipación subsiste, excepto respecto del cónyuge de mala fe, es aquel que sabía y no pidió la autorización, para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa con autoridad de cosa juzgada, o sea, sentencia firme. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusulas de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad. O sea que si hay una condición o plazo de que el menor herede a partir de los 18 años, la emancipación no le va a hacer heredar antes, ¿sí? Sino, depende de la cláusula igual, va a heredar a los 18 años, ¿sí? Cuando sea mayor de edad. La emancipación es para cierto tipo de casos. Los actos prohibidos al emancipados. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito, hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito, y afianzar obligaciones. Acá en esta también hay una pregunta, hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito puede llegar a ser una pregunta, que les hagan una pregunta de este estilo. Si el emancipado estaba bajo tutela, no puede aprobar lo hecho por su tutor. La gestión es la cuestión de tutor. Ustedes saben que hay que rendir cuenta cuando se es tutor, por lo tanto, hay una prohibición ahí. Se le prohíbe donar los bienes que hubiese recibido a título gratuito, pero puede donar los adquiridos a título oneroso. No puede ser fiador. Si realizara alguno de los actos prohibidos en el artículo 28, el acto estaría viciado de nulidad. ¿Sí? Bueno. Actos del emancipado sujetos a autorización judicial están en el 29. El emancipado... los bienes recibidos a título gratuito no los puede donar ni con autorización judicial, pero sí los puede vender si cuenta con autorización del juez. ¿Sí? O sea, no los puedo donar, pero sí los puedo vender con autorización del juez. El juez dará la autorización para disponer si el acto es necesario para el emancipado o evidentemente ventajoso para el emancipado. La emancipación no es estrictamente igual a la mayoría de edad, por ello si alguien le debe algo al menor de edad con una cláusula de que el menor no pueda percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación y el tiempo de su exigibilidad, es lo que les había comentado recién. Efectos de la anulación del matrimonio. ¿Qué sucede si el matrimonio se anula? La emancipación es irrevocable, y si el matrimonio se anula por alguna causa, la emancipación subsiste para el cónyuge de buena fe. Por el contrario, para el que sea de mala fe, cesa a partir del día en que la sentencia pasa a autoridad de cosa juzgada. Bueno, y acá viene algo importante que hay que tener en cuenta, que es el caso de los progenitores adolescentes. En el nuevo Código Civil y Comercial, los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, decidir sobre su adopción, intervención quirúrgica, etcétera, en beneficio del interés superior del niño, lo que decida el progenitor adolescente debe integrarse con el consentimiento de sus propios progenitores.
estos pueden actuar en beneficio del niño, ya sea oponiéndose a cualquier acto que sea perjudicial para el niño o no interviniendo. O interviniendo. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto, este artículo? Que ellos van a estar, son progenitores, adolescentes, ¿no? Estén casados o no, tienen la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es la patria potestad, es decir, que son los derechos que tienen los padres para con los hijos, derechos y obligaciones que tienen los padres para los hijos, por ejemplo, la vestimenta. Bueno, Javi, está bien. Igual, después las contestamos entre todos. Pero bueno, después tenés que... me distrae este hombre. Bueno, está. El tema de esas decisiones que van a tomar los progenitores adolescentes, o sea, estén o no casados, eso también tiene que ver, es por el grado de madurez, lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad parental, ¿qué comprende? Comprende también darle habitación, vivienda, alimentos, vestimenta, salud, bienestar al menor, ¿no es cierto? Entonces, esa es responsabilidad de los padres. ¿Adolescentes? Sí, igual lo tienen que hacer. Ahora, para ciertas decisiones van a tener que tener el consentimiento de los padres, o sea, los abuelos de ese hijo que tengan, ¿sí? Para cierto tipo de casos, o sea, más que nada cuando son, a ver si dice... O sea, el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida u otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local. La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen. ¿Qué significa esto? Es que si bien están emancipados y tienen la responsabilidad parental para con sus hijos, no pueden decidir, porque estamos hablando también de esa madurez gradual, ¿no? Entonces se considera que en cierto tipo de casos, como por ejemplo la operación de un bebé, tienen que, aparte del consentimiento de ellos, el asentimiento de los padres. Si no lo tienen, tienen que ir a un juez, ¿sí? Es el que va a considerar si es viable o no esa operación, va a tener en cuenta todos los pro y los contra, ¿no? Pero bueno, entonces, esto también va a ser una pregunta del examen que pueden preguntarles y que es engañosa. Muchos me la responden mal. Emancipación que dejaron de tener vigencia, la emancipación por habilitación de edad, emancipación comercial, es decir, que la única emancipación viable es por matrimonio, ¿sí? Las otras dos no existen más, quedaron derogadas con el otro código. Bueno, y acá viene algo que lo vamos a ver, ojalá que lleguemos. Personas con capacidad restringida y personas con incapacidad. Reglas generales, vamos a ver, en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de una persona, sea persona con capacidad registrada o persona con incapacidad, se deben observarse las reglas generales que establece el artículo 31 del Código Civil y Comercial. Tengan en cuenta siempre este artículo. No le van a preguntar artículos, pero es muy interesante. Primero, la capacidad general de ejercicio de las personas humanas se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial, es decir, que yo necesito tener comprobado que soy un incapaz o que tengo mi incapacidad restringida, ¿sí? Por eso se presume, se dice, se presume. Por más que esté en un neuropsiquiátrico,
yo tengo que demostrar, o tienen que demostrarse, que yo soy incapaz como, y bueno, con equipos interdisciplinarios, con psiquiatras, psicólogos, con pericias, con todo eso, van a determinar que yo no estoy lúcida, que yo soy un incapaz, que no puedo hacerme cargo de mí misma, que se restringe mi voluntad, ¿sí? Bueno. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención, es decir, que siempre se va a tener en cuenta a la persona, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para esa persona? La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Esto significa que el tratamiento y la evaluación de la persona deben ser abordados por medios de distintas disciplinas, como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, etcétera, y no a través de una sola de ellas. Eso pasaba porque antes vos podías, la ley de salud mental, y acá nos lleva la ley de salud mental, teníamos la posibilidad de internar a una persona presentando un certificado médico que puede ser trucho, y 3 testigos, o sea, y capaz que la persona estaba recuerda, ¿no? Pero capaz que era molesta, capaz que gritaba, capaz que, bueno, entonces para quien vivía con ella o para quien no se quería hacer cargo de ella, era más fácil que el Estado, a través de neuropsiquiátricos o hospitales psiquiátricos, se encargara, ¿no es cierto? Entonces ahora se pone un límite a eso, y si el objetivo acá es tratar de que la internación sea voluntaria, que también acarrea ciertos problemas, pero porque la persona incapaz a veces no es consciente de su propia enfermedad, por lo tanto, me ha pasado con una chica bipolar que le sacaron el hijo, en donde ella no es consciente de su enfermedad, y para recuperar el hijo, tanto la jueza como la cámara le dijo: tenés que sacarte un 10. Si vos te sacás un 10, vas a recuperar a tu hijo. ¿Qué pasó? No se sacó un 10. ¿Por qué? Porque ella tenía que ir a hacer un tratamiento. Y ella iba a hacer, vendría a ser el tratamiento terapéutico, era psicólogo, psiquiatra, ella iba al psicólogo. Y le contaba su versión. No le contaba que le mandó a la jueza una amenaza de un mail amenazándola que la iba a matar, que se iba a matar ella, que iba a matar al nene. No, tampoco a mí me amenazó. Así que es complejo el tema, porque si vos no tenés conciencia de enfermedad, es difícil llegar a que la persona se interne voluntariamente. Así que bueno, ahora lo vamos a ver. Las personas tienen derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Las personas tienen derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Esto es muy importante, siempre tiene que ser parte la persona. Y deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Esto está después en la restricción de la capacidad en el artículo 32. Y después habla que, siguiendo un criterio biológico jurídico, el nuevo Código Civil y Comercial establece que el juez puede restringir la capacidad de ejercicio de una persona mayor de 13 años que, por sufrir una adicción o alteración mental permanente o prolongada, criterio biológico, de suficiente gravedad, corre peligro de causar un daño a su persona o sus bienes, y el criterio jurídico. Según el padecimiento, puede declararlo con capacidad restringida para realizar algunos actos o persona con incapacidad. Bueno, entonces acá tenemos 2 subítems más de la incapacidad, que es la capacidad restringida, en donde me limitan ese ejercicio de la capacidad, pero no el total, ¿no? Y la otra es la incapacidad, que ya ahí es por sentencia. ¿Sí? Igual todos son por sentencia, pero el caso de la incapacidad es todo un procedimiento, que ahora lo vamos a ver. Entonces ahora vemos, persona con capacidad restringida, en este supuesto, la persona que por padecer una adicción, por ejemplo, embriaguez habitual, toxicómano o alteración mental, demencia, manías parciales, senilidad, etcétera,
permanente o prolongada de suficiente gravedad corre peligro de causar un daño a su persona o sus bienes, el juez puede restringir la capacidad para ejercitar por sí mismo determinados actos y designarle los apoyos necesarios para que lo asistan en la toma de decisiones. El tema que incorpora el código es el interdisciplinario y los apoyos, que es lo más importante, ¿sí? Se trata de una persona capaz a la cual se le restringe la capacidad para realizar por sí mismo algunos actos. Debe ser mayor de 13 años porque el menor de esa edad ya tiene incapacidad y tiene su representante legal. Es una incapacidad relativa porque se refiere solo a la incapacidad para ejercitar por sí mismo determinados actos. ¿Y cuáles son estos actos? Los que indiquen en la sentencia. La sentencia que declare la capacidad restringida debe determinar, siempre tengan presente esto, que es la extensión y alcance de la restricción, o sea, cuánto va a durar y qué alcance tiene, y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Siempre se busca que se tenga en cuenta la autonomía de la persona. Bueno. El juez debe designar los apoyos necesarios. Por apoyo debe entenderse cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a quien lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona. Administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo no deben anular la voluntad del protegido, sino todo lo contrario. Deben tener como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona protegida. Se trata de una incapacidad relativa porque se refiere solo a la incapacidad para ejercitar determinados actos. ¿Qué acto? Lo que esté determinado en la sentencia. O sea, es que este sistema de apoyo no es que te van a encerrar o te van a limitar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, van a llevarte a vos a que ese tipo de actos los puedas complementar con el sistema de apoyo, ¿entienden? Bueno, y a su vez, por ejemplo, el acompañante terapéutico es un apoyo, la familia es un apoyo. Siempre en estos tipos de casos se recurre a la familia. En el caso de que no haya familia, ahí sí, o que la familia sea muy pequeña, ahí sí, bueno, acá el tema de esta chica bipolar, el problema era que era ella y su hermana, y a su vez su hermana era esquizofrénica. Estaba medicada, con tratamiento, pero no era viable. Y los abuelos, el padre paterno era adicto y estaba internado en rehabilitación, y fácil porque se lavaba las manos y decía, bueno, yo no puedo cuidar al nene, no puedo hacerme cargo de esto y lo otro. Y después el abuelo paterno y el tío tenían interés, pero no querían adoptarlo al nene o no querían tener al nene con ellos porque le tenían miedo a la bipolar. Entonces, ese era el temita. Bueno. Y la persona con incapacidad, o sea que primero es la persona con capacidad restringida y la otra es la persona con incapacidad. Para que el juez pueda declarar la incapacidad de la persona deben cumplirse los siguientes dos requisitos: que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por algún modo, medio o formato adecuado, y que el sistema de apoyos resulte ineficaz para la persona. En dicho caso, el juez puede declarar su incapacidad y designarle un curador. Esto está entre el artículo 138 y 140, y se trata de un incapaz absoluto, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver el procedimiento de la solicitud de la declaración de incapacidad o capacidad restringida. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de incapacidad o de capacidad restringida? Lo tenemos en el artículo 33. Están legitimados para solicitarla el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueren por afinidad, dentro del segundo grado. El Ministerio Público. Esta enumeración en principio es taxativa, o sea que no podrá pedir la declaración ninguna persona que no esté en esta enumeración, ¿no es cierto? Por ejemplo, no podrán solicitarla a los socios, acreedores, novios, parientes muy lejanos, amigos, empleados, etc. Sin embargo, nadie impide que cualquier persona se presente ante el Ministerio Público para que éste evalúe la situación y pida la declaración. Pero, ¿qué va a pasar ahí?
se abren los paraguas y empieza todo como una investigación, si el fiscal quiere. Siempre es si el fiscal quiere. El proceso de declaración. El proceso de declaración de incapacidad o capacidad restringida puede ser iniciado por los legitimados del artículo 33 que leímos recién, aportando toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados, por ejemplo, certificados médicos. Incluso el propio interesado puede iniciarlo ante el juez competente, que es el de su domicilio o el del lugar de su internación. El interesado es parte en el proceso y puede aportar todas las pruebas que hagan a su defensa, y en caso de haber comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que se lo represente y preste asistencia letrada en el juicio. Nosotros tenemos una, se llama determinación de capacidad, que nosotros representamos a una persona que está en el Borda y ahora nos enteramos que no hace falta que esté internado y bueno, se le buscó un sistema de apoyo y se fue a vivir con la tía y eso es grato, eso es bueno, es muy interesante porque tiene cierta autonomía que es a lo que aspira el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? El código en sí. Bueno, durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos patrimoniales y personales de la persona, inhibiciones, inventario, resguardo de determinados bienes, designación de una persona para que lo asista o represente o de un curador, exámenes médicos, psiquiatras o legistas, indicando qué actos requieran la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo de personas que actúen con funciones específicas según el caso. Antes de dictar resolución alguna, el juez tiene la obligación de tomar contacto con la persona, debiendo entrevistar personalmente al interesado. Lo hace comparecer al juzgado o el juez se traslada al lugar donde esté el interesado, y el Ministerio Público y al menos un letrado que preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias. La audiencia no la puede hacer solamente el juez, ¿sí? Tiene que tener o el ministerio y el abogado de la persona. La sentencia, en el artículo 37, dice que deja en claro cuáles son las cuestiones sobre las que debe pronunciarse la sentencia. Determinar la extensión y alcance de la restricción, especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible, designar una o más personas de apoyos o curadores y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción, indicando a las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Después tiene el dictamen interdisciplinario. Para expedirse la sentencia es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario, que son las evaluaciones de distintos profesionales. No, el juez no puede determinar que esta persona es incapaz si no tiene un dictamen interdisciplinario de grupos de profesionales que van a determinar, y aparte psicólogos, psiquiatras, que van a determinar si esa persona es incapaz o no. Tiene capacidad restringida. Como ser médicos, psiquiatras, psicólogos, peritos de alguna especialidad, enfermeros, visitadores sociales, etc. El fallo de la sentencia puede rechazar el pedido por considerarlo sano, restringir la capacidad o declarar la incapacidad. Son 3 opciones. ¿Qué pasa con la sentencia? La sentencia tiene que ser registrada. ¿Y en dónde se va a registrar? Se debe inscribir en el registro de estado civil y capacidad de las personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera se da publicidad de que esa persona es un incapaz y, por ejemplo, a la hora de que vos contrates con él, si vos no tuviste estos recaudos, ese acto jurídico va a ser nulo, ¿sí? Porque es inoponible a terceros, por eso se tiene que estar inscripta. La restricción de actos tendrá efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 45 para los actos anteriores al registro. Si desaparecen las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral. Bueno, después habla del supuesto de internación de la persona, que es cuando ya se lo declara incapaz.
Está en el 41. La internación, en líneas generales, consiste en que la persona quede recluida o alojada día y noche en un establecimiento de salud bajo el control de las autoridades del mismo, sea para hacer un examen médico como medida de prevención para evitar que la persona se dañe a sí misma o dañe a terceros. La internación es voluntaria cuando es decisión del propio afectado, el cual expresa su consentimiento libremente y por escrito para quedarse en el establecimiento. Y la internación es involuntaria cuando el afectado por alguna causa no ha dado su consentimiento. Por ejemplo, sea porque no quiere internarse, porque no está en condiciones de rechazar la internación o de expresar válidamente su voluntad. En realidad tiene que ser voluntaria, pero hay dentro de todo la involuntaria, porque es en el caso de que perjudica a terceros y a su propia persona. Bueno, porque es menor de edad, menor de 18, o porque se le ha dictado sentencia que restringe su capacidad. A esta internaciones sin consentimiento, las involuntarias, se refiere el nuevo Código Civil y Comercial y las regula por medio de los artículos 41 y 42, las cuales establecen una base de reglas mínimas. O sea, yo te voy a internar, porque antes era que te internaban, ahora ya no, hay que respetar estas reglas mínimas, ¿sí? Bueno, la legislación especial es la Ley de Salud Mental, que acá se refiere a la 26657 y que trata del tema de las internaciones. Las reglas mínimas, que debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que lo justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. O sea, tenés una persona que no se quiere internar, ¿yo la puedo internar? Sí, tengo una manera. ¿Y cómo es? Y bueno, tengo que tener un dictamen de un equipo interdisciplinario o un profesional que me avale, ¿no es cierto? Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. Riesgo cierto e inminente. Es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. Es decir, que se va a tener en cuenta, creo que es un mes, que primero hay una que es para equilibrar, que son días. Ahora después, si la cuestión sigue, puede ser un mes y después de ahí se puede pasar a 3 meses. Es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible debe ser supervisada periódicamente. Debe garantizarse el debido proceso, que es importante siempre que la otra parte, o en este caso el incapaz, tenga su abogado, ¿sí? Cuando hablamos del debido proceso es eso. El control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. La sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y la periodicidad de la revisión. Es importante destacar que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. Más que nada acá lo que se trata es de proteger, ¿no es cierto?, a la persona misma. Bueno, No, 42 no. Bien, actos de la persona declarada incapaz o con capacidad restringida, actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Tengan presente esto porque esto también lo pueden preguntar. Los actos de la persona incapaz o con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia, realizados con posterioridad a su inscripción en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, son nulos, ¿sí? O sea, si una vez que está inscripto, esa persona realizó un acto jurídico, como por ejemplo vender la casa y no estaba dentro de sus capacidades, ese acto es nulo, ¿sí? Y los actos anteriores a la inscripción, los actos realizados con anterioridad a la inscripción son válidos. Sin embargo, 44. Y ahora estoy con el 45. Sin embargo, pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los siguientes extremos. Que la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto,
o sea, que vos sabías que esa persona estaba enfermo, que era un incapaz, o quien contrató con él era de mala fe, y el acto, y si el acto es a título gratuito, o sea, te lo regaló, o sea, eso haría que todo vuelva, que sea es nulo. La persona fallecida, luego del fallecimiento de la persona protegida, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto en los siguientes supuestos: que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con dicha persona actúe de mala fe. Este es el 46. Bueno, después tenemos la revisión de la sentencia declarativa. La sentencia que restringe la capacidad debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial, pero si la pide el interesado, la revisión puede tener lugar en cualquier momento. O sea que el juez la puede pedir dentro de los 3 años, pero el interesado la puede pedir en cualquier momento. Que se revise la sentencia. ¿Sí? Si una nueva sentencia deja sin efecto las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral, o sea, se vuelve a anotar en el registro que esa persona es capaz, ¿sí? Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad. El artículo 47 dice que regula el procedimiento para que el juez haga cesar la incapacidad o las restricciones a la capacidad de la persona. Si desaparecen o se modifican las causas que permitieron decretar la declaración de incapacidad o de restricciones a la capacidad, se debe promover un nuevo proceso solicitando la rehabilitación o cese de dichas restricciones. Se pide ante el mismo juez quien decretó las restricciones y lo pueden solicitar los legitimados del 33, el curador de la persona o quienes hayan sido designados para brindar asistencia o apoyo a la persona. Antes de decidir sobre el cese de la restricción es necesario un nuevo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Ante el pedido, el juez puede mantener las restricciones, mantiene la declaración de capacidad o de capacidad restringida, modificar las restricciones, ampliarlas o disminuirlas. Así, si el establecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de un curador de apoyo. Y en el caso de que la persona tenga declaración de incapacidad, el juez puede declararlo con capacidad restringida, o es decir, que si era incapaz en el principio y evolucionó, o sea, que mejoró su condición, el juez le puede a que pase a limitar, restringir esa capacidad, ¿sí? Y indicando cuáles son las restricciones, el sistema de apoyos necesarios, y después también hacerse cesar totalmente las restricciones, es decir, que es una persona capaz. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. ¿Qué hora es? 21:14. Por lo tanto, el tema pro, digo, si eso, efectos de la limitación, no va. Y yo voy a pasar al tema de los derechos personalísimos. Voy a hacer un repasito de los derechos personalísimos porque acá también hay preguntas de parcial. Los derechos personalísimos en el nuevo Código Civil y Comercial, estoy en la 112, quienes seguían por la guía, la página 112. Deme un minuto. A ver. Bueno, bien. Okay. El nuevo Código Civil y Comercial regula de manera integral y sistemática la materia de los derechos de la personalidad. Va de los artículos 51 a 61, destacándose en esta regulación lo siguiente. Declaración de la dignidad de la persona humana, reconoce expresamente los derechos a la intimidad, honor, imagen e identidad.
Bueno, los voy a ir leyendo y de paso lo vamos viendo. Inviolabilidad de la persona humana, dignidad, es el artículo 51, inviolabilidad de la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. No hay una definición de los derechos personalísimos, pero esta declaración de que la persona humana es inviolable y que debe ser respetada en su dignidad significa que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a que se le reconozca una serie de derechos relacionados a su dignidad física, vida y salud, a su dignidad espiritual, imagen, intimidad, identidad, honor, reputación, etcétera, y a su libertad. Acá hay una pregunta que le van a hacer respecto a esto. ¿Sí? No me acuerdo cómo era, pero hay una. Afectaciones a la dignidad es el 52. La norma protege los derechos de la dignidad espiritual que se señalan, imagen, intimidad, honor o reputación, pero la expresión o que de cualquier modo hace que la enumeración no sea taxativa. La agresión a estos derechos permite que el agredido reclame la prevención del ataque o la reparación de los daños sufridos si el ataque ya se produjo. Esto está en el 52 y dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto por el artículo. ¿Qué significa esto? Si a mí me atacan dentro de mi... atacan a mi dignidad, a mi persona, yo puedo pedir que cesen. ¿Cómo lo pido? Por una perimetral, ¿no es cierto? Puedo pedir, hago una denuncia en la policía me manda a la fiscalía, rectifico en la fiscalía y bueno, que cesen esas medidas. Si no cesan, bueno, daños y perjuicios. Puedo pedir la reparación, ¿sí? Derecho a la imagen y a la voz, obvio que tiene que haber pruebas. Derecho a la imagen y a la voz, la imagen es la representación física de la persona, por ejemplo, una foto, un film. La ley sobre propiedad intelectual en su artículo 31 protege la imagen disponiendo que no se podrá publicar o poner en el comercio el retrato fotográfico de una persona, salvo que exista autorización de ella o de sus descendientes. La prohibición no existe si la publicación del retrato tiene un fin científico, didáctico, cultural o de interés público. El nuevo Código Civil se refiere al derecho de la imagen en el 53, ampliando el régimen de la ley, ya que se refiere a captar o reproducir, y no solo a la imagen, sino también a la voz de una persona. Para captar o reproducir la imagen a la voz de una persona siempre se requiere su consentimiento. Salvo en los casos en que indica la norma, la protección post-mortem se extiende por 20 años. Piensen que la ley es de 11.723, es una ley vieja, antigua, y el código es, creo que es la ley 26.000 y pico, y evolucionó tanto todo que hoy tenemos un mensaje de voz, un mensaje de texto, un audio. El otro día hablaban de eso, de que prácticamente tenés televisión en vivo, todos tienen un celular, todos graban todo, entonces es como que prácticamente es, bueno, sirve como resguardos y bueno. Después, bueno, se puede tener protección post-muerte por 20 años en casos de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento a sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años de la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Derecho a la intimidad es el derecho a gozar de vida privada, sin que nadie se entrometa o dé publicidad los hechos que la conforman, salvo que exista un interés público en hacerlo. La Constitución Nacional lo establece en el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Bueno, y acá nombran un fallo, el fallo Ponseti de Balbín, ustedes saben lo que pasó ahí. Ponseti es la viuda de Balbín. Balbín es un político argentino
en el cual estaba ya en sus últimos, en condición, estaba internado y ya estaba en sus últimas horas, y entra la revista Atlántida, que era la editorial Atlántida, creo que es la revista Gente, y le saca una foto de él moribundo. Entonces la viuda le hace acciones legales a una demanda por el derecho a la privacidad. Entonces la gana, y es un fallo muy, muy bueno. El uso o la divulgación sin autorización de los datos personales de una persona puede constituir violación del derecho a la intimidad de la persona, en especial cuando se trata de datos referidos a sus ideas religiosas, ideas políticas, conducta sexual, enfermedades padecidas, etc. Para la reparación resulta aplicable lo dispuesto por el 1770 del nuevo Código Civil. Según el caso, cese del acto que viola la intimidad, indemnización y, si corresponde, publicación de la sentencia en un diario. Con la reforma constitucional del 94 se incorporó en el texto de la Constitución el 43, tercer párrafo, el llamado habeas data, que es un instituto procesal por el cual una persona puede acceder a un registro o banco de datos, sea público o privado, para controlar su veracidad, pudiendo llegar a suprimir la información si fuera falsa, o a evitar que sea utilizada con fines distintos a los de creación, del almacenamiento, con los fines discriminatorios. Este derecho fue reglamentado con la ley 25.326 del año 2000, o sea que la reforma fue en el 94 y después fue reglamentado en el 2000. Bueno. Estaba pensando en un caso porque estaba mirando la televisión la otra vez y estaba este periodista que se llama Pagani, que es deportivo, periodista deportivo, y decía que Wikipedia, lo que decía en Wikipedia era ley, Wikipedia tenía razón, que todo bueno. Entonces les decían los otros periodistas, no creas todo lo que dice Wikipedia, porque dice todos los datos ahí. Entonces justo en ese momento, vieron que tiene para editar Wikipedia, entraron al perfil de Pagani y le pusieron que había nacido en el año 1890 y pico, y dice, ¿no ves que Wikipedia no dice la verdad? Y cuando lo mira, él no sabía que Wikipedia estaba abierto al uso de todos, pero bueno, una anécdota que... El señor casi más se muere, porque aparte se enojó porque le habían puesto que no había nacido en 1800 y pico, que tenía no sé cuántos años, así que imagínense, pero bueno. Después continuamos, derecho a la vida. Nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana, no solo desde el nacimiento, sino desde que el individuo está concebido. Y también el Código Penal castiga el homicidio, el aborto y cualquier otro afectado contra la vida ajena. Esta protección también se nota en el Código Civil, por ejemplo, en el 1741, al disponer que si de un hecho resulta la muerte, están legitimados para reclamar la indemnización los ascendientes, descendientes del cónyuge y quienes convivan con el fallecido. En algunas legislaciones especiales, como la del trabajo, la indemnización por muerte es tarifada. Y bueno, y acá hace el ítems en la eutanasia, que es lo que nos interesa. Una cuestión importante con relación al derecho a la vida es la de la eutanasia, consistente en provocar la muerte de quien padece grandes sufrimientos, por ejemplo, por enfermedades dolorosas, terminales, incurables, para evitarle dichos sufrimientos. En algunos países se admite la eutanasia cuando los tratamientos médicos probadamente carecen de eficacia y solo sirven para prolongar la vida y los sufrimientos. En Argentina la eutanasia no está autorizada, por lo cual quien ocasione la muerte de otro, aunque sea a pedido del paciente y para evitarle sufrimientos, incurre en el delito de homicidio. El nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 56, prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo. En el artículo 60 dispone que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. ¿Qué significa esto? O sea, que la eutanasia, todos sabemos lo que es la eutanasia, es provocarle la muerte a la persona por un sufrimiento para que deje de sufrir, ¿no es cierto?, por una enfermedad terminable, no está permitida, no está autorizada. Y el nuevo Código Civil dice que prohíbe los actos de disposición sobre el propio cuerpo. Se refiere a esas disposiciones de, por ejemplo, es contradictorio, porque a su vez, después en el 59, habla un poco de esto, creo.
De las directivas médicas anticipadas, bueno, sí, pero se refiere más a lo otro. O sea, que nosotros no le podemos decir a nadie que... Es raro porque lo padecí hace un año más o menos, cuando una persona muy querida estaba ya en sus últimos horas de vida. Y ya tenía un sufrimiento, estaba en terapia y ya uno ya no quería más, ¿no? Y hablamos un poco de esas disposiciones del cuerpo, si vos podés, por ejemplo, creo que en Estados Unidos está permitido que vos podés decir si querés que te reviven o no. Entonces nos comentaba la doctora que en menores de 80 años no se permitían, pero que en mayores de 80 años, como que PAMI tenía, y por ejemplo, dejar si tenía un paro no lo iban a revivir, o si tenía, ir sacándole, por ejemplo, tratamientos, ¿no? Si bien dejarlo pasar todo sin dolor para que no tenga un sufrimiento mayor, pero como que no se iba. Bueno, así que es medio contradictorio. Y acá dice que dispone que las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, o deseas que yo si dejo quiero decir un testamento, un supuesto de testamento, porque en realidad es un consentimiento que dejo ante un escribano público, diciendo de que no me revivan o no quiero continuar con mi vida, no se entienden, vendría a ser, vos me venís con eso y el juez te va a decir que no existen, son nulas. Se tienen por no escritas, o sea, acá no pasó nada. ¿Entienden, no? Lo que les quiero decir. Bueno, derecho a la integridad física. La integridad física está protegida por el ordenamiento jurídico, así ocurre en el Código Penal al tipificar el delito de lesiones, cuando se fijan las indemnizaciones en base a los daños sufridos por las lesiones. Operaciones quirúrgicas, esto es importante. Las operaciones quirúrgicas implican lesiones sobre la integridad física del paciente, pero ellas estarán plenamente justificadas cuando sean realizadas por un profesional médico y se haya contado con el consentimiento informado del paciente o de su pariente para realizarla. Esto es re importante. Así que en la próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a ver desde el derecho a la integridad física y vamos a ir con el consentimiento del paciente, el consentimiento informado, que es lo que más nos importa, porque es lo que van a preguntar. Después vamos a ver el nombre respecto a la nueva ley, ¿sí? La ley de identidad de género, y después ya vemos actos jurídicos, hechos y actos jurídicos, nulidades, y ya terminamos con lo que es civil. Si va todo bien, terminamos esta semana con civil, ¿les parece? Así ya empezamos con constitucional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si fui muy rápido, me dicen por qué. Ninguna pregunta, ninguna duda, cualquier cosa, por el chat. Claro, sí, Wilber, la capacidad general de la persona es la regla y la incapacidad es la excepción. Bien. Ok. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces doy por concluida y nos vemos el miércoles a las 8, ¿les parece? Ok, cualquier pregunta, cualquier duda, me dicen. Nos vemos. Si pueden ir respondiendo las preguntas y las vamos haciendo, si quieren, para la próxima clase. Besos.